vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios, y diólos al huésped y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: El que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. El enfoque, en un sentido, podría ser sobre el buen samaritano. Pero en esta noche quisiéramos hacer notar los otros personajes en este relato. Un hombre descendía de Jerusalén, palabra que significa fundada en paz, hacia Jericó, una ciudad que en el Antiguo Testamento se vio maldecida en muchas formas y que fue, por supuesto, reconstruida. En un sentido, el detalle no tiene importancia, excepto que cuando empezamos a pensar en el trayecto de nuestra propia vida, encontramos que con mucha frecuencia descendemos de la presencia pacífica del entorno que Dios nos da, interno, a veces externo, hacia situaciones que no necesariamente son las mejores. Probablemente el punto central de este relato es que cuando transitamos fuera de la voluntad de Dios, nos encontramos con los ladrones en el camino, que empiezan a destruir y empiezan a robar todo aquello que originalmente Dios nos dio, o que adquirimos de alguna manera cuando nos encontramos con Él. Aquel hombre, transitando fuera de la voluntad de Dios, se encontró con ladrones que lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Después de un rato pasó por ahí un sacerdote. Sin duda iba a cumplir con sus deberes en el templo y no podía mancharse la ropa con nada moribundo, mucho menos muerto, porque hubiera tenido que dejar de cumplir con su deber durante algunos días, en tanto que se purificaba y hacía todas aquellas cosas que la ley marcaba. De manera que para evitar verse contaminado con aquel hombre que parecía muerto, que de un modo u otro estaba manchado con sangre, y evitar que sus vestiduras se vieran salpicadas de algo que lo hubiera puesto como inmundo durante algún tiempo, simplemente se pasó de largo. Su ministerio le pareció más importante que simplemente detenerse. El no aparecer como alguien que echa a perder su privilegio, incluso su privilegio de servir a Dios, por haberse detenido a encontrar a alguien en el camino. Pasó de largo. Después vino un levita. Y el levita también tenía su ministerio.
ministerios importantes. Encender, por ejemplo, las luces en el santuario de Dios. ¡Qué belleza! Encender las luces en un ambiente tan hermoso como era el ambiente del templo. O probablemente ayudar a llevar la sangre de los sacrificios de un lugar a otro. Había tantos ministerios en el templo. O cualquiera otra de esas cosas que el templo requería. No podía detenerse tampoco. Tenía un ministerio importante que cumplir. Tenía que obrar, tenía que hacer en servicio de Dios. Y se pasó de largo. Aquel hombre no estaba muerto, estaba moribundo, estaba maltratado, estaba mal herido. Decíamos al principio que cuando transitamos fuera de la voluntad de Dios nos encontramos así también con ladrones que vienen a robar las cosas que Dios ha querido que todo ser humano tenga, particularmente cuando este ser humano se acerca y le pide que entre en su corazón y que viva dentro. Particularmente el ser humano que algún día ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y de ahí en adelante hace todo lo que puede por complacerlo, no obrando para ganar, pero obrando para agradecer. Aquel hombre se vio asaltado por ladrones. Cuando se acercan estos ladrones a nuestra vida y empiezan a quitarnos aquellas cosas que nos hacen capaces de vivir como debiéramos vivir, con una rodilla en tierra delante de Dios y la otra rodilla firme sobre el suelo para obedecer, para caminar, para estar prontos. Los ladrones nos quitan no solo fe, paz, confianza, pero a veces nos quitan incluso la calidad humana de la misericordia, la calidad humana de la misericordia. Alguna ocasión probablemente comentábamos lo que esta palabra misericordia significa. Miserere corde, corazón miserable. Cuando uno viene a Dios y le pide misericordia, uno le está diciendo: Dios, yo pido que tú sientas mi miseria en tu enorme corazón. El hecho de que podamos atrevernos a decirle semejante cosa ya es algo. Pero es todavía más tremendo que Dios responda y diga: sí, tendré misericordia de ti, sentiré tu miseria en mi enorme corazón. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Claro, una condición para tener misericordia es que nosotros seamos capaces de la misma cosa. Porque si le pedimos a Dios que Él sienta nuestra miseria, siendo tan grande, tan completo, tan absoluto, ¿cómo nos atrevemos a no tener misericordia de aquellos que son semejantes a nosotros? Miserere corde, corazón miserable. Entiendo tu miseria, la siento en mi corazón. Entiendo lo que sientes, lo que piensas, lo que vives. Miserere corde. El caso es que el sacerdote no tuvo misericordia. Tuvo en mente su ministerio y la importancia de su rango. El levita no tuvo misericordia. Tuvo en mente la importancia de su servicio, aun cuando otros hubieran podido hacerlo. La tarea para aquellos dos dentro de la voluntad de Dios era esa. Pero en un sentido muy real, a ellos también los robaron. O tal vez ya iban sin ningún tesoro verdadero. Cuando en lugar de tener misericordia nos volvemos duros, duros para entender la angustia ajena, duros para escuchar la voz. A veces la voz humana podría ser siempre la voz de un niño. Podemos atender a la voz de un niño por el hecho de que lo vemos incapaz de defenderse. He visto, sin embargo, gentes que pudieran actuar como si dijeran: el niño está llorando, pégale para que deje de llorar. Ninguna solución verdadera para la miseria y la angustia que con tanta frecuencia tiene algún niño. Hay otro tipo de niños. En un sentido, todos los seres humanos somos niños de alguna manera. Y en todos los seres humanos sale la expresión de la angustia, la expresión del dolor
aquel que pide, no puedes por un momento sentir mi miseria. Pero el que ha sido robado, el que cayó en manos de ladrones y ha perdido esta capacidad, y en lugar de esto tiene el corazón endurecido, indiferente, harto de todo, porque no es capaz de sentir verdaderamente nada. Nada sino el yo. Ambiciones que a veces son válidas y a veces no. Depende. Miserere corde. Miserere corde. Alguien podría preguntar, ¿y qué significa transitar dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? ¿Cuál es el intento de Dios? ¿Nos hizo con qué objeto? Aún nosotros que somos tan imperfectos siempre tenemos un plan para todo lo que hacemos. Trazamos una situación determinada en nuestra mente por algo, con un objeto, con una meta. Hacemos lo posible por conseguir aquello que tenemos en mente. Dios, el creador de todo, el planeador de todo, la causa de todo, lógicamente es mucho más así. Entonces cada uno de nosotros tiene un lugar determinado en la vida con un plan determinado para esa existencia. El amor, decimos con frecuencia, el amor no ata, el amor no encierra, el amor no obliga, el amor no quiere un robot. El amor, para ser amor completo, da la plena libertad de elegir. Y elegimos. En el caso de Dios, lo elegimos a Él, o elegimos cualquier otro de esos derroteros que se nos ofrecen, movidos básicamente por el egoísmo, por la ignorancia, por el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Sino simplemente un malentendido de lo que es el ser humano. El llamado orgullo de superioridad, orgullo de inferioridad, se llaman complejos en el lenguaje común y corriente. Pero tanto el uno como el otro no son otra cosa que las dos cabezas de una misma serpiente. Orgullo superior, orgullo inferior. Y el complejo de inferioridad a la larga es más rabioso que el llamado complejo de superioridad, porque se viste de mendigo para rasguñar, para lastimar, para ofender. Volviendo al asunto de el buen samaritano. El buen samaritano, un hombre desdeñado, porque era mezcla de judío y asirio, eso eran los samaritanos, por eso no se entendía con los judíos. Eran una raza mezclada, no tenían la culpa de serlo, pero lo eran. Y los judíos no los veían bien por esa razón, ni tampoco los samaritanos veían bien a los judíos. Como quiera que sea, aquel hombre de raza desdeñada vio a aquel herido, aquel moribundo, se detuvo. Vino, lo examinó, se fijó en sus heridas. Es muy interesante la mezcla que utilizó para curarlo. Le puso aceite y le puso vino. Obviamente el vino, una especie de antiséptico, se usó para que la herida no se infectara y debe haberle producido un enorme escozor. Uno puede imaginar, las heridas que le produjeron fueron tales que el hombre estaba moribundo. Y el buen samaritano hubiera cumplido con su deber con simplemente haber hecho eso. Ya se había detenido. Ya había producido esperanza en el corazón de aquel hombre tirado junto al camino. Tirado junto al camino. El camino en todo caso y siempre es Jesucristo. Decíamos hace rato, cuando transitamos fuera de la voluntad de Dios, transitamos, nos vemos atacados junto al camino. Parece que caminamos en él, pero no es cierto. No es cierto. Cuando no sabemos tener misericordia ni de nosotros mismos, mucho menos de alguien más, por cercano que esté, por bien que lo conozcamos, transitamos junto al camino.
fuera de la voluntad de Dios. Cuando dejamos que nos roben todo aquello que pudiera volvernos menos duros, menos indiferentes, menos insinceros. Cuando no aceptamos todo aquello que pudiera quitarnos la ignorancia de lo que Dios quiere en nosotros. ¿Qué es lo que quiere en nosotros? Forjar la imagen de Jesús en nuestro espíritu, en nuestra alma, corazón, voluntad. ¿Cuál es la tarea de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Sino precisamente es el de forjar a Jesucristo dentro de nosotros. Tenemos la facultad de escoger su imagen o la nuestra propia, la que nos inventamos, la que queremos proyectar, la que tratamos de que otros vean y acepten. Con cuánta frecuencia nuestras imágenes idolátricas, en este caso, que cualquier cosa que sea parte de la imagen verdadera que se llama Dios. Y Jesucristo, que es la imagen de su substancia, lógicamente se convierte en un ídolo. No estoy negando la importancia de metas, por supuesto que no. Son importantes para vivir, pero aún esas tienen que quedar supeditadas a las necesidades del camino dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dejes que el Señor haga su obra en ti, forjando, tejiendo, haciendo, cincelando la imagen espiritual de Jesús en lo que haces, en lo que dices, en lo que sientes, en lo que piensas. El llamamiento es una maravilla, una maravilla. Y una maravilla por toda la maravilla que produce en la vida, en la proyección, en el sentir. ¿Por qué no dejar a Dios hacer su obra en nosotros? Pues este hombre le puso vino y luego le puso aceite. ¿Por qué aceite? Obviamente porque eso quitaba el escozor del vino. No solamente la desinfección, pero la suavidad del aceite para que la herida ya no fuera tan punzante. A veces necesitamos también utilizar el escozor de la reprensión, de la enseñanza. Pero cuando lo hacemos así, dice que hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué no escoger ser sabios en lugar de tontos? ¿Por qué no escoger tener la sabiduría de la dirección del Espíritu de Dios en lugar de la ignorancia y la torpeza de nuestra propia carne, impulsada por un espíritu muy distinto al Espíritu de Dios? ¿Por qué no permitir que sea el Señor el que se acerque y haga de nosotros un buen samaritano en el propio hogar o donde quiera que vayamos? Uno escoge su propia naturaleza, de veras uno la escoge. No solamente el vino, pero el aceite de la suavidad, de la misericordia, de la ternura, de la paciencia. Cogió a aquel hombre, lo puso en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó la cuenta y le dijo al mesonero: si algo más te debo, cuando vuelva te lo pago. Y lo hizo con gozo. Misericordia, corazón miserable. Misericordia más allá de la importancia de tus obras.